Hola, bueno, ¿cómo están? Eh, la idea sería eh, que trabajemos sobre la diapositiva número 7 y 8, ¿sí? Diapositiva 7 y 8, eh, para luego en otro video después abordar la diapositiva número 9 y con eso terminaríamos esta introducción. Bien, de la diapositiva número 7 nosotros hemos explicado esta idea hablamos de la transición del feudalismo al capitalismo, ¿sí? Hablamos de la cuestión política, ¿sí? Y ahí hicimos toda esa, aclaración de que salvo en el capitalismo que la cuestión política las formas políticas pueden ir variando a lo largo dentro del sistema, no siempre son las mismas. El punto es que nosotros señalamos que del poder político fraccionado, ¿sí? Donde la capacidad de decisión y el poder estaba en el señor, ¿sí? Se traslada a una situación en la cual la capacidad de mando y el poder va a estar centralizada en el Estado, ¿sí? Se construye una institución que va a ser el Estado, ¿sí? Como surge en la modernidad, muchos hablan de Estado moderno, ¿sí? O Estado moderno centralizado, o Estado centralizado, ¿sí? Por ahí anda la definición, la nominación. Es decir, el poder de estar fraccionado en distintos señores se comienza a centralizar en una institución. Esa institución va a ser el Estado. El Estado es el que va a reunir la capacidad de mando y el poder de decisión. Incluso la capacidad de imponer determinadas decisiones, ¿sí? Incluso en un régimen democrático. Ni hablemos de una dictadura o de una monarquía absoluta, pero independientemente de la forma de gobierno, si una monarquía absoluta, una monarquía parlamentaria, una dictadura o una democracia, el poder está centralizado en el Estado. Es decir, la capacidad de mando está centralizada en el Estado, ¿sí? Hablamos la otra vez de la decisión del presidente de imponer una decisión, el tema de la cuarentena, ¿sí? En realidad a nadie se le pregunta si quiere o no salir, ¿sí? Obviamente yo puedo salir, ¿sí? Pero si salgo, va a estar el Estado imponiéndome una pena, ¿sí? Y es un presidente democrático. Piensen en lo que es de hecho, fíjense la palabra, impuesto, ¿sí? Los impuestos que seguramente pagan sus padres o que pagan ustedes cuando van a comprar algo, ¿sí? El impuesto nadie te pregunta si lo querés pagar o no. Vos nacés en Argentina y tenés que pagar impuestos. Después, obviamente, que alguien me diga, mirá, tal no paga el impuesto. Bueno, puede pasar, sí, obviamente pasa y pasa mucho, ¿sí? Pero el Estado actúa o debería actuar sobre esa persona, ¿sí? Lo mismo que yo puedo irme y violar la cuarentena, pero voy a tener una pena, ¿sí? Y nadie me pregunta si yo quiero pagar, digamos, cuando tengo 18 años alguien viene y me pregunta, ¿querés pagar impuestos o no querés pagar impuestos? No, tenés que pagar impuestos, punto. Es decir, el Estado ahí impone determinadas decisiones sobre el conjunto, ¿sí? ¿Quién las impone? El Estado centralizado, ¿sí? No la dispone un señor, otro señor, otro señor, otro señor, sino que las impone directamente el Estado. Obviamente, como dijimos en la clase anterior, el Estado está ocupado por personas, ¿sí? Pero pero las personas pueden ser unas, pueden ser otras, ¿sí? Pueden surgir mediante elecciones, mediante un golpe de Estado, puede haber una monarquía, pero la capacidad de mando siempre va a estar en el Estado, ¿sí? Por eso es que hablamos de Estado centralizado, ¿sí? Va a haber como un centro y ese centro va a ser el Estado que tiene capacidad de mando sobre el territorio, ¿sí? Sobre su territorio, obviamente no sobre Chile, sino sobre Argentina. Una cuestión muy importante es definir el territorio. De ahí, bueno, en este momento, después también medio muy por arriba, lo vamos a ver por Argentina, pero bueno, fue el momento en el cual también al establecerse el Estado con capacidad de mando, una de las cuestiones que tenía que definir era su territorio.
decir, hasta dónde era la capacidad de mando territorialmente. Bueno, eso en muchos casos no se va a dar pacíficamente. Por eso es que va a ser también un momento de conflictos en Europa por algunos territorios, que a veces uno lo tiene que estudiar. Claro, porque hay territorios que dicen, no, este territorio quiero tener la capacidad de mando yo y el que está al lado también lo decía, bueno, entonces ahí lo resolvían tras el conflicto, por ejemplo. ¿Sí? Va a pasar también en Latinoamérica, cuando esto después nosotros vamos a estudiar para Latinoamérica, ¿sí? Cuando se comiencen a organizar los estados, la centralización del poder en Latinoamérica, bueno, va a pasar lo mismo, porque va a haber territorios que en realidad uno decía que era de uno y el otro decía que era del otro, y bueno, ahí es porque el Estado en su proceso de formación lo que tiene que también determinar, el Estado centralizado, bueno, tengo la capacidad de mando y tengo que determinar un territorio. Bien, ahí ustedes tienen ejemplos de estados, de los primeros estados que, digamos, esto es un proceso de largo alcance, la centralización del Estado. No lo piensen para un año, no hay ningún caso de un año, ni siquiera diría que hay casos de 10 años, digamos, son de larga duración. Y también depende del territorio que yo mire, por ejemplo. Fíjense que ahí tienen los primeros, Inglaterra, Francia, España fueron los primeros, tengo que pensar en el 1000, a grandes rasgos, estoy hablando del siglo, del 1400, 1500, pero como que ahí se dispara la cosa, ¿no? Como que a partir de ahí, digamos, a lo largo de 1400, 1500 y ahí para adelante, yo puedo ir viendo que en el mundo los estados se van como los territorios se van centralizando, el poder se va centralizando en estados, ¿no? Pero no es algo que corte en el 1700, por ejemplo, no, es un proceso que avanza, ¿sí? Por ejemplo, en Latinoamérica yo puedo esperar en América Latina en 1800, a lo largo del 1800, ¿sí? Después pasaba que había territorio de Europa, no estaban centralizados, ¿no? Sacando los tres países que estoy mencionando ahí, hay territorio de Europa, entonces se centralizan en el 1800, ¿sí? Entonces es como algo que es un proceso que arranca 1400, 1500 y avanza, esa centralización del Estado. Bien. Fíjense, ahí tengo tres ejemplos, Inglaterra, Francia, España, son ejemplos donde el territorio estaba fragmentado, el poder político estaba fragmentado en señoríos o en reinos, ¿sí? Y donde en ese 1400, 1500 se centraliza en el Estado moderno, ¿sí? El Estado moderno inglés, el Estado moderno francés, ¿sí? Después cada Estado va a tener su forma de gobierno, que esa es otra cuestión, ¿sí? No confundir el Estado con el gobierno. El gobierno es una cosa y un Estado puede ser el Estado argentino y tener, Argentina de hecho ha pasado por dictaduras como forma de gobierno o una democracia, ¿sí? Cambia la forma de gobierno, pero el Estado siempre estuvo centralizado, ¿sí? Eso quiero que quede bien claro, ¿sí? Diferencia entre Estado y gobierno, ¿sí? Lo que se centraliza es en el Estado. Sí, digamos, pensemos en la forma de gobierno que lo que va cambiando es cómo se toman las decisiones, ¿no? En una democracia las decisiones y en una república el poder está dividido, hay debate, discusiones, bueno, en una dictadura obviamente eso no pasa, ¿sí? Pero el Estado, incluso en una democracia, termina imponiendo determinadas reglas. Guarda con la palabra ahí, ¿no? Lo digo imponiendo en el sentido de, como hablamos de los impuestos, ¿sí? Por ejemplo, hay una ley para pagar impuestos por invento. Se pone un impuesto a Netflix, ¿sí? Bueno, se debate en el Congreso, se discute y sale aprobado. Bueno, una vez que sale aprobado, eso sí es propio de una democracia. Si alguien hace la propuesta de ley, se discute, se debate, se vota y sale aprobado. Bueno, una vez que sale aprobado, ahí ya es de cumplimiento obligatorio. No es porque es una democracia, yo elijo no cumplirla. ¿Está bien? ¿Puedo no cumplirla? Sí, puedo no cumplirla, pero el Estado ahí me va a castigar porque estoy violando una ley democrática. El proceso de cómo llega a esa decisión, pero una vez que está la ley se impone. Yo no puedo decir a mí no me gusta, ¿sí? No te gusta, no te gusta, pero vos lo tenés que pagar, impuesto, ¿sí? Obviamente difiere de una dictadura en la cual no hay ni discusión, ni debate, ni nada de eso, sino que pone el dictador y punto. Cambia en cuanto a la forma de la toma de decisiones, pero el Estado termina imponiendo una regla de una forma u otra porque el poder se centraliza en el Estado, no en el gobierno, ¿sí? Ejemplos, Inglaterra, Francia, España son los primeros. Les pido por favor que lo marquen en un mapa, ¿sí? Pueden agarrar un mapa y marcarlos. Puede ser una pregunta de prueba que ejemplifique, entonces ustedes marcan
en el mapa, ¿sí? Eh, Les pido por favor, sí, les dejo una tarea, que sería, tienen que agarrar un planiferio, lo pueden imprimir si quieren el mapa, ¿sí? Un planiferio necesito y marquen lo que es los océanos, ¿sí? El Pacífico, el Atlántico, el Índico, otra vez el Pacífico del lado de Japón, ¿sí? Y el norte, ¿sí? El Ártico, después marcan el mar Mediterráneo, marquen el mar Negro, el mar Caspio, ¿sí? Mediterráneo, mar Negro, mar Caspio, marquen y el mar Caribe, ¿sí? Mar Caribe, mar Mediterráneo, mar Negro y mar Caspio. Los océanos, ¿sí? Y después quiero que hagan un círculo, vamos a trabajar mucho con mapas, y por eso les estoy haciendo hacer todo esto. Con un círculo quiero que marquen los continentes, ¿sí? Pueden marcar un círculo y color, ¿sí? Naranja, círculo naranja sobre América, coloreado o líneas verticales, horizontales, como ustedes quieran, América. Lo mismo para Europa, lo mismo para África, lo mismo para Asia, ¿sí? Lo mismo para América, con otro color África, con otro color Europa, con otro color Asia. Son cosas, repito, yo expliqué que no es que voy a tomar una, digamos, no es que les voy a pedir y les voy a poner un 10, por eso ya se los tiro para que lo hagan, pero les va a servir para lo que va a venir, ¿sí? Entonces, dentro de casos, quiero que mencionen, ejemplifiquen, pueden ejemplificar con estados centralizados. Hay, por ejemplo, para que vayan teniendo una idea de las preguntas de prueba, que en algún momento va a haber, no sabemos cuándo, pero va a haber. Ejemplifique un caso, mapa, 2 puntos. Ejemplifique un caso de estado centralizado. Entonces, ahí yo no les digo marque Inglaterra, sino ejemplifique un caso de estado centralizado. Entonces, agarran el mapa y marcan España, por ejemplo, ¿sí? Entonces les sirve hacer esta tarea que yo les estoy diciendo. Primero ubicar saber dónde está Europa, ahí ya los va a guiar, ¿sí? Bueno, después marquen, agarren otro mapa y marcan España, marcan Francia y marcan Inglaterra, ¿sí? En el caso de Inglaterra, sí, marquen Inglaterra, ¿sí? No marquen, por ahora marquen Inglaterra, que no es lo mismo que el Reino Unido o Gran Bretaña. Marquen Inglaterra, que es una de las partes de la isla, digamos, ¿sí? Bien, entonces yo lo que tengo es la formación de estado centralizado o estado moderno. ¿Se acuerdan que cierro esta diapositiva número 7 diciendo que ahí fue clave? Es verdad que lo que puede llegar a confundir un poco es que la primera forma de gobierno fueron las monarquías absolutas. En Inglaterra, en Francia y en España adquirieron, el Estado se centralizó y fue hacia una forma de gobierno de monarquía absoluta. En algunos, digamos, ninguno de los tres países, por ejemplo, existe hasta el día de hoy la monarquía absoluta. Es decir, la forma de gobierno fue cambiando, ¿sí? Pero el Estado sigue centralizado en los tres casos, ¿sí? Pero el poder se centraliza en el Estado, no en el monarca. Eso es muy importante. Obviamente el que toma las decisiones es el monarca, porque no hay alguien que representa al Estado por un lado y alguien que representa al gobierno por otro. Entonces yo los diferencio con personas. No. Las personas que ocupan el gobierno generalmente, obviamente, representan en líneas generales, no siempre, pero tiende a estar vinculadas al Estado. ¿Sí? No siempre es así, pero no siempre es así. Sí, pero en este primer inicio sí. En este primer inicio sí, es decir, en ese 1400-1500 se va hacia monarquías absolutas, ¿sí? En esa alianza en la cual nosotros dijimos, bueno, el monarca, que tenía escaso poder real, quiere acumular su poder, por eso después se va al otro extremo, son monarquías absolutas. ¿Se acuerdan que hablamos de un monarca que no tenía mucho poder? Bueno, el monarca dice, bueno, yo quiero comenzar a acumular poder. ¿Con quién me vinculo? Con el que me puede dar fondo. ¿Quién me puede dar fondo? La burguesía. Entonces, en esa alianza entre burguesía y monarcas es que se gesta, en esa alianza social, monarca con escaso poder real y burguesía, se gesta el Estado moderno, ¿sí? Obviamente, recuerdan que dijimos que la burguesía estaba buscando también algunas cuestiones de beneficio económico, por ejemplo, la eliminación de las aduanas interiores, que es lo que van a hacer los monarcas absolutos, ¿sí? Es decir, esos monarcas absolutos comienzan a liberar las trabas que tenía esa burguesía para acumular riqueza. Con lo cual muchos plantean en realidad que el Estado centralizado era una forma política que le servía a la burguesía para seguir acumulando riqueza. Tan equivocados no estaban.
¿sí? Acumula riqueza en un marco capitalista. Bien, entonces, marquen los tres casos, ¿sí? Bien, y vamos al ejemplo de la número 7, ¿sí? De la número 7. ¿Sí? Ahora ahí yo les voy a explicar ese gráfico, ¿sí? Bien, bien. En relación a ese gráfico, es como un ejemplo para que ustedes ahí lo puedan percibir. Yo- es un ejemplo en función de todo lo que estuvimos explicando antes del Estado centralizado, ¿sí? Entonces, fíjense, eso era España, es un ejemplo real, ¿sí? Eso era España, ¿sí? Fíjense, Portugal por un lado, Francia, son otros países, pero lo que hoy es España, fíjense los distintos colores, ¿sí? Obviamente esto es un ejemplo, no le voy a pedir a ese estudiante de esos reinos, ¿sí? Pero con color, y en este ejemplo van a entender lo del Estado centralizado. Fíjense, España estaba primero, antes de este mapa sería, estaba como digo en feudos, ¿sí? Cada uno con un señor, después eso fue cambiando y en lugar de feudo como están fraccionados en reinos, ¿sí? Yo tengo el reino de León, el reino de Castilla, ¿sí? El reino de Granada, el reino de Navarra, cada uno ahí con su rey, y lo que nosotros dijimos que ahí hay un poder en el cual el poder está fraccionado, porque el rey de Navarra gobernaba en Navarra, punto, y el rey de León en León. Eran distintos reinos, ¿sí? Ahora, ahí comienza un proceso de centralización del poder, ¿sí? Donde uno de ellos, uno de los colores, porque dijimos que no viene de un plato volador, sino uno de los que está ahí, sí comienza a centralizar el poder. Es un ejemplo que seguramente ustedes escucharon, que es la corona de Castilla, ¿sí? Castilla y Aragón, que después se vinculan y ahí generalmente la centralización del poder, se comienza a centralizar el poder en el monarca absoluto, que en realidad se centraliza en el Estado. Ellos comienzan a al centralizarlo ellos, es decir, porque las formas de centralización del poder son dos, a través de alianzas matrimoniales, ¿sí? O a través de la fuerza. Es decir, puede ser que algunos reinos se comiencen a centralizar a partir de alianzas de matrimonio, como fue Castilla y Aragón, y otras a través de la fuerza, ¿sí? Y ahí se comienza a construir el Estado español, el Estado centralizado español, ¿sí? Castilla y Aragón con alianzas matrimoniales, ¿sí? Eh, y otros reinos a partir de la fuerza. En muchos casos va a ser a través de la imposición, entonces, ¿sí? Muchos de los reinos, no que, porque obviamente determinados reyes que están ahí adentro, esto pasó acá y pasó en otros lugares, ¿no? Se resisten, ¿no? Como si ustedes fueran el rey de Navarra, por ejemplo, y de repente alguien viene y dice, no, 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 acá las decisiones las voy a tomar yo, obviamente el otro se va a resistir, el de Navarra. Bueno, ahí se usaba la fuerza, ¿sí? Eh, que fue mucho lo que pasó en el caso español, ¿sí? En el caso español hubo territorios que se unieron vía alianzas negociadas, por ejemplo, la negociación implica el matrimonio, ¿sí? En ese momento el matrimonio tenía que ver con una cuestión política en realidad, una cuestión de afectividad, sino que el hijo de uno, eh, un rey veía que su hijo se podía casar con otra hija de otro reino y ahí estaba el matrimonio. ¿Por qué? Porque unificaba las dos coronas, ¿sí? Entonces en realidad era más negociación política, por eso era el matrimonio. Entonces una forma es la negociación política, dentro tengo el matrimonio, y otro, la apuesta era la fuerza. Eh, bien, un caso, digamos, muchos territorios fue así, a través de la negociación, digamos, independientemente del caso, yo estudié Argentina, España, Alemania, Italia, ¿sí? Mucho voy a ver eso, ¿no? Como que hay negociación y fuerza. En el caso español, entonces comenzó a centralizar el poder, dijimos, no de alguien que viene de afuera, o nadie viene de afuera, sino que en función de alguien que ya estaba ahí. ¿Quién estaba ahí? El reino de Castilla se vincula con el de Aragón y ahí se comienza lo que ustedes conocen como los reyes católicos. A partir de los reyes católicos comienza la centralización del poder en el Estado moderno español. ¿Qué implicaba? ¿Sí? Bueno, eh, bueno,
expulsar lo que ellos consideraban extranjeros, que eran los musulmanes, por ejemplo, y también tomar el poder en otros territorios que consideraban que tenían que tomarlo, como por ejemplo fue el reino de Navarra, o como fue, bueno, y ahí hay toda una cuestión que dura hasta el día de hoy. Estoy mirando el mapa ahí, porque no sé si alguno conoce la situación, es un muy buen ejemplo, que en partes de España, que bueno, hoy, bueno, ahora, exactamente ahora, no sé con todo el lío que tienen del virus, pero hasta hace muy poco era una cuestión muy compleja, porque había territorios en España que no quieren formar parte de España, quieren ser un territorio propio, quieren independencia. ¿Por qué? Porque en realidad ellos están bajo el dominio de la corona española. Fíjense el escudo, ¿no? El escudo arriba de todo está la corona. Porque ellos entienden que la corona, el rey español, que existe hoy, España sigue teniendo una monarquía, sigue teniendo un rey, ¿sí? No es una monarquía absoluta, obviamente, pero es una monarquía. No se sienten representados por el monarca, por el rey, por la monarquía. ¿Por qué? Porque, y ahí es donde entra lo que nosotros estamos viendo, porque ingresaron a formar parte del territorio español no a partir de la consulta con los ciudadanos de ese reino, sino a partir de la fuerza. A partir de la fuerza, la corona española tomó el control de algunos territorios. Entonces ellos al día de hoy es que no quieren formar parte de España. Tienen muy mal vínculo, tienen una visión muy negativa de la corona española, no tienen una visión positiva. Y tiene una visión como de un instituto. Obviamente, por eso digo, vieron que la persona no es la misma, porque obviamente el rey de hoy no es el del 1400, ¿sí? Pero la institución es la misma que la monarquía. La monarquía tomó el control del territorio a partir de la fuerza. E incluso en muchos casos, muchos casos, les impuso determinadas cuestiones. Por ejemplo, la lengua. Fíjense que nosotros decimos, bueno, lengua española o castellana. ¿Sí? El castellano. Castellano deriva de Castilla, que fue la lengua que buscó imponer la corona, ¿sí? Obviamente Castilla ya se hablaba el castellano, pero en otras regiones no. Entonces en muchos territorios de lo que hoy es España, incluso la lengua la lengua castellana la ven como muy negativa, como una lengua impuesta, como que alguien vino en algún momento y dijo, bueno, ustedes, chau, esta lengua, tienen que hablar esto. Entonces, hasta el día de hoy tiene una resistencia a hablar el castellano. Digamos, el lenguaje que ellos utilizan en lo cotidiano muchas veces no es el castellano. Lo utilizan porque están forzados por el Estado, pero si no, no lo utilizarían. Me refiero a ejemplos como Navarra, como Barcelona, ¿sí? Son territorios que en algún u otro momento la corona, el Estado, en realidad el Estado español tomó el control a través de la fuerza. Entonces resisten hasta el día de hoy. Pero bueno, ahí veo el proceso de centralización del Estado, ¿no? Bueno, había autonomías y nadie fue y les preguntó qué quieren, y bueno, fue y el Estado tomó el control, ¿sí? De Navarra, de Barcelona, digamos. Con lo cual, repito que al día de hoy son territorios que buscan independencia, quieren ser territorios autónomos. Obviamente lo que pasa al día de hoy es que la corona de ninguna manera quiere abandonar el control sobre esos territorios. Que digamos que el rey diría, bueno, este territorio no lo quiero. ¿Sí? En muchos casos aparte peor porque manejan mucho dinero esos territorios, ¿sí? Entonces ahí se complica todo. ¿Sí? Como que digo, bueno, ciudadanos que, no sé, se las arreglen, pero este territorio es parte del Estado moderno español y es parte del Estado español, punto. ¿Sí? De hecho no los dejan ni votar a veces, digamos, ha existido casos, ¿sí? En Barcelona está dentro de Cataluña, donde Cataluña, bueno, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos una votación y que la ciudadanía de Cataluña vote, a ver qué quiere hacer. Y el monarca directamente dijo, no, ni siquiera permito la votación, ni siquiera se tiene que votar, porque ese territorio es de España. Digamos, si la gente tiene otro pensamiento, bueno, el problema de la gente, pero el territorio es español. Bueno, imagínense la situación que es muy conflictiva para España. Obviamente todo esto está opacado por el tema del virus, pero es una situación muy conflictiva para España hoy. Que tiene que ver con la centralización del Estado, digamos, ¿no? Que es todo lo que estamos hablando.
Sí. Bueno, ahí hay un link que trabaja una cuestión de la noticia, sí, justamente en una región que es la autonomía, que es Cataluña, y le explica un poquito para que lo entiendan. Fíjense el escudo, ¿no? El escudo tiene como el escudo, ese, lo que ustedes tienen ahí es el escudo español, ¿sí? Fíjense el escudo, tiene eh, como los escudos de las distintas regiones, ¿sí? El escudo de Granada, el escudo de Navarra, el escudo de Aragón, el escudo de León y el escudo de Castilla, ¿sí? Eh, como de las distintas regiones, pero arriba de todo está la corona, ¿no? Arriba de todo está la corona que representa a la monarquía, que a su vez representa al Estado español, ¿no? En realidad, como, bueno, arriba está el Estado español, ¿sí? Eh, Bien, bueno, concluimos esta explicación, ¿sí? La que viene entonces cerraremos con la definición, vamos a ver una definición y ahí estamos. Así que bueno, que tengan un buen domingo, ¿sí? Yo lo subo hoy que es domingo, pero bueno, cada uno lo puede trabajar cuando le sea más cómodo. Ah, perdón, está abierto el foro porque no recibí ninguna pregunta, no sé si quedó todo claro o no sé qué, ¿sí? Cualquier duda o consulta, saben que el foro está abierto. La idea después de que terminamos esta diapositiva, avanzamos con otro tema, ¿sí? Es muy posible avancemos en otro tema. Así que les pido por favor que cualquier duda o consulta en relación a la línea, desde lo que expliqué ahora, la haga ahora, ¿sí? Ya después yo les voy a indicar cómo seguimos, pero vamos a ir ya por otro tema, ¿sí? Bueno, que tengan buenas tardes.